Muy buenos días, qué bueno que está con nosotros en este su programa Lo que ellas quieren a través del 91.5 de FM Zona 3. Y hoy, como usted ya escuchó en el intro, está con nosotros la psicoanalista Luz Gabriela Maldonado y vamos a hablar de la libertad. Te pongo en contexto. Primero, Gaby, qué bueno que estás aquí con nosotros, Muchas como gracias, siempre doctora. con una opinión, un punto de vista diferente. Yo creo que es una de las riquezas del programa, que podemos ver puntos de vista diferentes y no casarnos solamente con uno, ¿no? Mi enfoque es otro, pero digo, si yo hubiera tenido dinero, quizás también hubiera estudiado psicoanálisis, porque es una de las que me fascinan, una corriente de las que me fascinan. Eh, y entonces vemos un punto de vista diferente, ¿no? Es como hemos estado platicando durante la semana acerca de la vida es un don precioso, pero desde las enseñanzas budistas. Y ellos hablan de las 5 verdades, ¿no? Una que es la apreciación o la gratitud, otra que es la impermanencia, ¿no? Que dicen que la base del sufrimiento es querer que las cosas permanezcan siempre como están. Ayer hablábamos del sufrimiento innecesario y vimos los tipos de sufrimiento. Y hoy nos toca hablar acerca de la libertad, ¿no? La libertad para qué, pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista psicoanalítico. ¿Tú crees que los seres humanos somos libres? Ahí hay Todo un tratado, Sí, ¿verdad? sí, sí. Bueno, se habla mucho de esta cuestión del determinismo, hasta qué punto estamos determinados ya en nuestra propia voluntad Ujú. por la historia que tuvimos, ¿no? Y cómo nos movemos hacia lugares de alguna forma predecibles. Predecibles si nos examinásemos con una lupa, ¿no? Ujú. Eh, sí es una discusión muy grande, filosófica, Ujú. que bueno, Ujú. antecede a Freud y antecede a muchos escritores ya de lo que se puede considerar psicología, como para decir así rotundamente si somos libres, no somos libres, ¿no? Lo que sí tendríamos que saber es que tenemos capacidad de elegir, eso es real, ¿no? Ujú. Nuestra historia nos determina hasta cierto grado, sí, eso también es real, pero eso no significa nunca que no tengamos capacidad de elegir, ¿no? También creo que el pensar en un determinismo radical nos haría lavarnos las manos, ¿no? Hay muchas personas que de distintas formas de pensamiento, ya sea desde filosófico hasta un pensamiento delirante, donde pueden pensar que los sigue una nube negra, o que es el karma, o que es porque el papá de su papá de no sé qué hizo tal cosa y entonces ahora lo tiene que pagar. Ujú. Desde distintas formas se van creando un pensamiento determinista que aunque puede sonar lúgubre y puede sonar como algo que pesa sobre la persona, secretamente es una forma de lavarse las manos, ¿no? Porque entonces significa para esa persona, con un costo muy grande desde mi punto de vista, que no tiene la culpa y que no Ujú. tiene por qué tomar las riendas de su vida, porque es algo que ya estaba escrito de alguna forma, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchamos a las personas que dicen, eh, por algo pasan las cosas, o por algo Ajá, no sí. pasan las cosas, ¿no? Como ya me lavé las manos, la vida me está haciendo esto en este momento y la vida me va a tener que resarcir en algún Ujú. momento más adelante, ¿no? Y es, no, a final de cuentas uno tiene que moverse, ¿no? Ujú. Pero ciertamente nosotros no elegimos si nacemos o no, nosotros no elegimos en qué condiciones nacemos, Ujú. no elegimos los padres y las personas que tenemos alrededor, y esto verdaderamente nos determina muchísimo, ¿no? Entonces, es una discusión grande. Lo rescatable de ahí, como de una forma más rápida, sería la parte de entender que sí tenemos capacidad de elección y que esto es lo que podríamos entender como nuestra libertad. De eso podríamos asirnos como nuestra libertad, ¿no? Ujú. Libertad, libertad de elegir, libertad de no elegir también, ¿no? Tú puedes tener la libertad de... Y a veces decimos, no, lo que pasa es que nosotros no tenemos esta capacidad de elección. Yo difiero completamente de esto. Estaba buscando ahorita a Viktor Frankl. Viktor Frankl es un neuropsiquiatra, fue un neuropsiquiatra austriaco que
estuvo en el departamento de neurología trabajando con mujeres que se habían querido suicidar, fíjate. Y fue cuando llegaban al poder los nazis, más o menos como por 1938. Y entonces, pues se lo llevan, ¿no? Y él tiene frases maravillosas con respecto a la libertad. Yo creo que no debe de haber una situación menos fácil y más dramática que haber estado en un campo de concentración, ¿no? El hecho de haber estado en un campo de concentración, digo yo, híjole, ¿no? Y él decía que la única libertad que los nazis no le iban a quitar era la libertad de querer seguir viviendo. Más palabras menos. Y ahí, bueno, él hace todo un estudio acerca de la logoterapia y digo, si usted está interesado en saber un poquito más acerca de esto, están sus 2 libros maravillosos, Un hombre en busca de un sentido y el hombre en busca de un sentido, y el otro libro se llama El hombre en busca de un sentido último. Antes la psiquiatría, la única base en la que se fundamentaba psiquiatría, no sé hoy por hoy, pero era el psicoanálisis, Gaby. Bueno, sí, sí tienen, al menos en este momento, ramas muy distintas, ¿no? No nada más en terminología, sino también en políticas, podríamos decir, a propósito de diagnóstico y de tratamiento, ¿no? Porque se basa en estos libros, ¿no? El DSM-5, el DSM-4, etcétera. No sé si ya vayan en la actualización 6. Pero sí es una ramificación distinta. Aquí la cuestión es que hay pocos momentos de la vida cotidiana, fuera de circunstancias extraordinarias como puede ser reclutamiento de personas en campos de concentración. Ay, sí, qué terrible. Y también como puede ser personas que están en la cárcel, personas que por cualquier motivo estén privadas de su libertad, personas secuestradas, etcétera. Pero si nos vamos a la vida cotidiana, en general, las circunstancias en las que tenemos esta privación de libertad, se puede decir, es cuando somos niños, porque cuando somos niños estamos como virtualmente secuestrados en una casa sin tener mucho poder de decisión, y en algunas ocasiones los adultos mayores, cuando no se han, digamos, cuando se han dado unas circunstancias en donde no se pueden valer por sí mismos a partir de determinada edad, vuelven a una condición más o menos como cuando se es niño y están dependiendo 100% de las personas de alrededor, que es una tristeza, ¿no? Hay ocasiones en las que esto ocurre por descuido y hay ocasiones en las que simplemente las circunstancias tiene algún evento, la persona, cardiovascular, lo que sea, y no le permite ya hacerse cargo de sí mismo. Entonces queda a cargo de otra persona. Fuera de esas circunstancias, la experiencia de no ser libre sí la pueden vivir muchas personas y la pueden vivir muy real, en el sentido, por ejemplo, clásico de mi marido no me deja. Ajá, ¿no? Exactamente. Eso es muy, muy clásico, ¿no? O también, que esto es algo, hay algo muy, muy interesante. La cuestión es que los hombres no suelen quejarse. Es como algo que no es muy de la naturaleza de los hombres el quejarse. Pero entonces no es algo que se haga viral, ¿sí? Pero ya más como acercando un poco más la lupa, sí podemos ver también para los hombres una queja similar. Es que mi mujer no me deja, ¿no? No puedo salir con mis amigos, no puedo hacer tal cosa, no puedo disfrutar o no me puedo gastar mi dinero en lo que yo quisiera porque mi mujer no me deja. Y es esta constante, ¿no? O las personas adultas, vemos adultos a los que los papás no los dejan. ¿Cómo? ¿Cómo que tu papá no te deja? ¿No? ¿Qué edad tienes? Claro. Te lo puedo creer a los 10 años, a los 12 años, pero muchos adolescentes son más aguerridos que bastantes adultos, ¿no? Que están todavía a las órdenes de mande usted. Claro. Entonces, ahí la experiencia de una falta de libertad, podríamos decir, es real para la persona, pero aún así tiene esta movilidad, esta capacidad de elección dentro de eso. Entonces,
sí tendríamos que pensar, son situaciones extremas, muy extremas, en donde verdaderamente podríamos pensar que estamos privados de nuestra libertad. El resto de los momentos podríamos pensar que más bien estamos intentando asirnos, estamos eligiendo por nosotros mismos, asirnos a una ley externa que nos oprima por cualquier motivo posible, ¿no? El simple hecho de que nosotros formemos parte de la sociedad ya nos deja impresa esta necesidad de suprimirnos un poco en nuestros impulsos más naturales, ¿no? Nosotros nos comportamos de una forma antinatura, realmente, ¿no? No nos comportamos como animales, y qué bueno que nos comportamos como animales, nos comportamos como personas civilizadas. Y esto tiene un costo, y yo por eso decía hace un momento, muchas personas se lavan las manos con ese determinismo a un costo muy caro. Todo tiene un precio, todo lo que hacemos, todo lo que elegimos, cualquier camino que decidimos tomar, tiene un precio, absolutamente todo. Claro. Pero a veces el precio es muy viable, ¿no? El formar parte de una sociedad nos obliga a suprimirnos hasta cierto punto, a reprimirnos, más bien dicho, y esto enloquece un poco, o más bien abre la puerta a la posibilidad de enloquecer, porque si fuésemos animales salvajes no nos podríamos enloquecer, no habría forma. Pero es un costo bastante justo, es un costo que gratamente tendríamos que entregar a la sociedad, ¿no? De todas maneras nos deja ya impresa esa necesidad de ceder nuestro impulso, nuestra satisfacción inmediata, y muchas personas en la vida adulta sienten inconscientemente que necesitan que alguien más continúe como llevándolos, como con correa. No se sienten ni siquiera lo suficientemente libres, ni siquiera lo suficientemente capaces, más bien, como para asumir su libertad. Entonces, sí se subyugan a alguna persona que los vaya guiando, ¿no? Claro. Vamos a una breve pausa comercial y esté muy al pendiente porque vamos a tener una encuesta como la del otro día, ¿sí? Muy al pendiente. Quédese con nosotros, está usted en el 91.5 de FM, le doy nuestras vías de contacto. WhatsApp 33 18 80 76 41, Twitter @Zona 3 Noticias, el personal @Alicia Soltero, y en Facebook usted me encuentra como Alicia Soltero Medios. Vamos a corte y regresamos. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y seguimos con el tema de la libertad. Vamos a ver qué significa la libertad para usted, cómo vivimos la libertad, en qué cosas nosotros nos sentimos libres y en qué cosas no nos sentimos libres, ¿no? Yo creo que, como tú dices, Gaby, hay cosas que no es que no tengamos la libertad. Mi convicción de vida es que la libertad es tu derecho de nacimiento, pero que tú la empiezas a ejercer demasiado tarde. Sí. Empezamos a ejercer esta libertad demasiado tarde, porque se requiere primero tener otro tipo de valores como enraizados para poder convertir la libertad responsablemente y no un libertinaje o la vida loca, ¿no? Creo que para poder ser libres, que es algo por lo que nosotros proclamamos cuando somos adolescentes. Acuérdate, claro, cuando somos adolescentes. Déjenme ser. En el mejor de los casos, ¿no? Sí. En el mejor de los casos. Sí, déjenme ser, no se metan con mi vida y ya sabes todo lo que decimos cuando somos adolescentes. Y a veces, de verdad, como adultos, queremos presentar la renuncia a ser adultos, porque ser adultos implica tomar decisiones, asumir las consecuencias. Asumir las consecuencias de estas decisiones. Y a veces esto pues no nos gusta. Tú dijiste algo en el bloque pasado y decías, siempre ante una elección tenemos que, ¿cómo dijiste? Hay un costo. Hay un costo de las elecciones. Y a veces por ese costo nosotros pensamos, Gaby, que por ese costo nosotros no podemos tomar una decisión porque el costo puede ser alto. Yo creo que el costo de cada decisión es simple y sencillamente el camino no elegido. Uh-huh. Creo que ese es el costo. Porque renuncio a algo, ¿no? Claro, porque sí, o sea,
ante cada elección hay una renuncia. Y el costo de esta elección y tener la libertad de elegir esto, me va a implicar renunciar, pero solo al camino que no elegí. Yo creo que no más. Claro, y la cuestión es que muchas personas se quedan en el medio, ¿no? Dicen, no voy a elegir. Y eso es Ajá, un engaño. Estás eligiendo claro. quedarte ahí y el costo es mucho más amplio porque entonces estás renunciando a esos 2 caminos o a los 4 caminos o a los que sea que tuvieras, ¿no? No voy a elegir nada, voy a ver qué pasa, ¿no? A dónde me dirige la vida o qué es lo que decide mi pareja o qué es lo que pasa con mis hijos, etcétera, etcétera. Y es una mentira que no estamos eligiendo estar ahí en el medio. Así es. Simplemente no sucede nada, ¿no? Y sí hay ciertas condiciones, digamos, para ser justos, sí tendríamos que hablar de ciertas capacidades que tendríamos que desarrollar Claro. para poder, como dice usted, ejercer esta libertad, ¿no? Ujú. Una de las más importantes, por ejemplo, yo podría poner una pregunta que puede sonar muy absurda, ¿no? Pero ninguno de nosotros eligió qué idioma hablar de entrada. No elegiste eso. Y eso es algo tan básico, ¿no? Eso es algo verdaderamente que ya lo traemos enraizado, casi, se siente casi como que hubiésemos nacido con ello. No nacimos con ello, pero no lo elegimos. Tendríamos que ser justos y pensar que hay ciertas condiciones que nos vuelven más civilizados, que nos abren más el panorama de la vida y que si no contamos con estas, sí vamos a estar más determinados, vamos a estar más inclinados a movernos por el mundo como hormigas. Uno puede decir, bueno, pero las hormigas, qué ordenaditas van. Pues sí, claro, es instinto, ¿no? No es como que diga una, yo quiero trabajar el resto de mi vida para... No, lo mismo las abejas, ¿no? Ay, es que qué armonía. Pues sí, es instinto, ¿no? Se están moviendo guiadas por el instinto, no es que tengan ninguna decisión, no tiene nada de malo, son animales básicos y funcionan bastante bien así, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué necesitamos nosotros tener para que esta capacidad de libertad, para que este panorama realmente sea más amplio y tengamos ahora sí que las cartas sobre la mesa? Porque si yo tengo una carta sobre la mesa y cojo esa, no puedo decir al 100% que la he elegido. Quiero decir, sí decidí tomarla, pero creí que era la única, ¿cierto? Entonces, si las demás estaban escondidas, entonces es como, bueno, no es que con mucho deseo me haya dirigido hacia esa, sino que no tengo el panorama más amplio, ¿no? Y para esto es importante la información que yo tenga. Lo llamo información porque a veces se habla en términos de inteligencia. Y la inteligencia, dependiendo de cómo es que la estamos describiendo, desde qué enfoque es que la estamos describiendo, puede ser muy variable, ¿no? Al tipo de inteligencia que yo estaría apelando en este momento sería a esta inteligencia que me permite tener un pensamiento crítico, que me permite cuestionarme. Y bueno, podemos ver en la historia, las grandes mentes de la historia, son mentes que en determinado punto pueden divergir del pensamiento cotidiano. Ojo, no me quiero ir otra vez, usted comentaba, ¿no? El comportamiento adolescentil sí es como un... Es rebeldía. Es rebeldía. Claro, es Y rebeldía. es divergente en muchas situaciones, pero es como que no va dirigido a algo en específico. Nada más es esta desesperación que siente el adolescente por querer salirse del molde, por querer tener su propia identidad, su propia persona. Y en ese momento de la vida es muy útil, ¿no? Y es una buena señal, es una señal de que hay libido, de que hay ganas de vivir y ganas de defenderse también. Pero luego vemos adultos que están en contra de todo y que se manifiestan por todo y que maldito gobierno y maldito tal y malditos papás. Y es lo mismo, es el mismo discurso adolescentil que no va dirigido a nada. No, porque pensamos, bueno, es que las grandes mentes suelen ser divergentes, entonces si yo difiero en todo, seguramente voy a ser una gran mente. No, no funciona así. Pero sí podemos ver que
el tener la capacidad de pensar distinto, de simplemente cuestionarnos, ¿no? Esto que estoy haciendo, las cosas que hago a diario y que doy por sentadas, ¿no? Es que eso no se hace, muchas veces decimos, ¿no? Con esta bandera de moral que podemos tener cada quien defendiendo sus propios valores. Eso está mal, eso no se hace. ¿Por qué? Puede ser algo muy obvio, ¿no? Está mal robar, eso está muy mal. ¿Por qué? No digo cuestionar todo en el sentido de romper las normas y quitarles valor a las normas morales, sino preguntarnos, ¿por qué? A ver, ¿por qué está mal robar realmente? Sí. Porque si no te sabes contestar eso, entonces vas como borrego, ¿no? ¿Qué te parece si preguntamos a nuestro público? A ver, vamos viendo qué tan libre es o vamos checando qué tanto usted está siguiendo a Vicente. ¿A dónde va Vicente? Pues a dónde va la gente, ¿no? Si en esta libertad de elegir y simplemente está usted repitiendo. ¿Por qué usted no roba? ¿No? Sería una muy buena pregunta. ¿Usted? Esperemos que no robe. Sí, esperemos que no robe. ¿Por qué usted no roba? ¿Por qué ha tomado la decisión de no robar? Vamos a corte, quédese con nosotros, regresamos. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y tenemos muchos WhatsApp contestando la pregunta, pero tenemos una llamada que dice, ¿me podría dar unas palabras de aliento, por favor? Cometí varias malas decisiones de 5 años para acá que echaron a perder sueños que tenía y ahora a mis 40 años me siento mal y no sé qué hacer por ello. Hay que buscar ayuda, Estela. Yo te voy a decir algo. Las decisiones que tomamos siempre es nuestra mejor opción, ¿no, Gaby? Cuando tú tomas una decisión en este momento, con este grado de conciencia, en este momento es tu mejor opción. 5 años después tú dices, híjole, la regué, debí de haberle hecho así. Pero en aquel momento la que tú tomaste fue tu mejor opción. Y déjame te digo que a los 40 años es nuestra segunda mitad de vida. Así que te sacudes, te limpias las lágrimas y empiezas desde cero. Porque si algo tenemos las mujeres es una maravillosa capacidad de reinventarnos, definitivamente. Y luego tengo, ahí te van, dice, yo no robo, me dice Carolina, porque respeto las cosas ajenas. Para tener algo es importante saber que lo obtuviste de forma honesta. Bueno, vamos a ver. Liz dice, yo ahorita tengo problemas con mi marido y he elegido que no quiero aún darle solución. Quiero vivirlo y darme el permiso de rechazar ahorita la idea de darle solución. Creo que yo necesito ese espacio, me siento libre de elegirlo, pero no siento esa libertad de parte de mi marido y es una lucha muy pesada. ¿Acaso soy egoísta o mala? No sé. Casi siempre queremos como ponerle alguna etiqueta así muy de malo, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? No, sencillamente lo que hacemos tiene consecuencias, ¿no? Y consecuencias no significa algo feo, pueden ser consecuencias buenas, pueden ser consecuencias malas, pero simplemente cuando es una decisión que implica a otros alrededor, tendríamos que tomar en cuenta que esto que afecta al otro también va a tener un eco en mí, ¿no? También va a tener una repercusión en mí. Que ahí está la cuestión de no robar, por ejemplo, ¿no? No es que nada más yo esté haciendo eso y vaya a salir ileso de todo, sino que es un acuerdo que tenemos entre cientos de personas que vivimos en el mismo lugar, ¿no? Francamente, ahí se deja ver una de estas cuestiones alrededor de la libertad que comentaba al principio. Es un tema amplio como para dejar una respuesta determinante al respecto. Decíamos, nosotros, el simple hecho de formar parte de la cultura ya nos abre una ventana que hace posible el enfermarnos, ¿no? Porque ya no somos animales salvajes, ya no nos comportamos solo por instinto, sino que tomamos decisiones
Nuestra voluntad se mueve en función de nuestro deseo y de nuestro deseo inconsciente, básicamente. Entonces nos podemos enfermar, pero nosotros no tenemos la capacidad de elegir de qué nos vamos a enfermar. Ujú. Y esto, no tenemos la capacidad de elegir qué estructura psíquica voy a tener. Y la Ujú. estructura psíquica es la persona en sí. Lo que Claro. conocemos como una persona Claro. es su estructura psíquica. Si es tímida, si tiene mucho valor. Esto que comentaba usted al principio a propósito de la decisión de querer seguir viviendo. La fuerza libidinal de una persona. Ujú. Todo esto forma parte de su estructura psíquica. Pero fíjate que leyendo las respuestas, ¿por qué no robo? Me doy cuenta que la mayoría no es desde adentro, es por lo de afuera. ¿Te las leo? Porque, a ver, Sí, están interesantes. No, dice, porque robar es tomar algo que no es tuyo, porque no es lo justo, no es mío, no me corresponde. Dice, porque temo perder mi libertad en una cárcel, así como también prefiero tener una conciencia tranquila y paz interior. Muchísimas gracias por sus felicitaciones. Dice, yo no robo porque no está bien tomar las cosas de los demás. Algo que quizá le ha implicado un sacrificio para obtenerlo y que además tiene un valor sentimental. Es terrible el sentimiento de que el robo te causa. Dice, yo recuerdo que una vez que se perdió algo en la casa de mi abuelita, a la que frecuentaba muy seguido, mi papá me sacó al jardín, me volteó de cabeza haciendo movimientos muy bruscos, como para que cayera algo de las bolsas de mi ropa. Yo creo que quedé muy traumada y no volví, me gusta tomar nada que no sea mío. O sea, como consecuencia de un castigo. uh-huh. O sea, no robo porque no le temo a perder mi libertad, no robo porque le temo al castigo, no robo porque una vez me fue muy mal porque tomé algo y ya no lo voy a volver, ¿no? Pero, dice, lo que no es mío no lo tomo porque mis padres me educaron a respetar lo que no es mío. O sea, mis padres me enseñaron. No robo porque he decidido no correr los riesgos del castigo socialmente marcado por el robo. Todo esto viene de afuera. Sí, en realidad nosotros nos vamos creando de alguna forma de afuera. No de alguna forma, nos vamos creando de afuera nuestra estructura psíquica. Pero hay un punto en que esta se internaliza. Hay una persona por ahí que habla del sacrificio que los otros debieron de haber hecho para obtener eso y del sentimiento tan terrible de que te quiten algo, ¿no? Esto habla de esta internalización. Somos criaturas narcisistas, ¿no? Necesariamente. Y esto no tiene nada de malo, esa palabra está muy mal vista, como si fuese algo negativo, ¿no? Esto no tiene nada de malo reconocerlo. Por supuesto, en determinado grado puede llegar a enfermar, pero ¿qué quiere decir esto? Nosotros cuando nos podemos poner en el lugar del otro, no sabemos realmente si hacia el otro lo va a sufrir o no. Claro. Pero es algo que si me pongo en el lugar, me siento herido yo mismo, ¿no? Yo no querría que me hicieran eso. Entonces, más estoy haciendo este intento de extender de mi narcisismo, brincarme a otra persona, usar ese narcisismo como puente para brincar hacia otra persona y pensar, esa persona también existe, a esa persona también le duele, esa persona también trabaja, esa persona también tenía ganas de este chunche que a lo mejor yo tengo ganas y no lo tengo y se me antoja robarlo. Esa persona también tenía deseos de tenerlo. Es como este brinco que hago de mi persona hacia otra persona afuera y me permite estar mucho más seguro. Ahora, el tener un conocimiento a fondo de cómo funcionan las cosas, pues eso decía, el conocimiento nos da libertad, ¿no? El tener un conocimiento a fondo, es cierto, te pueden meter a la cárcel, es cierto. La cuestión es, ya muy de raíz, si tú quieres pertenecer a la sociedad,
tienes que respetar las normas de la sociedad. De otra forma, no cabes. Eres como un engrane que no embona con el resto. Porque si todos nos dirigiésemos de esa manera, entonces esto sería un caos y volveríamos a la era de piedra, ¿no? Es básicamente eso. Vamos a corte y regresamos con más. El no robo porque no quiero, porque no estaría en paz con mi conciencia, porque va en contra de mi integridad. Aplausos por eso, ¿eh? Aplausos por eso. Vamos a corte, regresamos.